La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Este contenido fue producido con recursos del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. Microhistorias del Capricho. Quiero contar una historia, digamos, de lo que he vivido por acá durante 37 años, que voy llevando casi ya porque llegué en el 82. En el 81 para 82 estuve aquí, iniciando a trabajar, era joven cuando eso, tenía hasta ahora los 19 años y me vine con un propósito por acá que me decían que por acá era bueno para trabajar porque un amigo ya había estado por acá y me vine convencido en mejor tener ganancias porque por allá en Santander no ganaba sino 30.000 pesitos. Y ya había estado por aquí en el llano, por parte de aquí de Puerto López. Entonces, de ahí ya me encontré con un amigo que había venido acá y me vine en ese entonces. Entonces quiero contar una parte de la historia, digamos que fue aquí el capricho porque llegué aquí a encontrarme con unos paisanos, como son los Peña, Gilberto Peña, Hernando Peña, éramos amigos desde allá de Santander. Entonces son fundadores que llegaron, o sea, no fueron directamente colonos, pero sí parte de que casi son como los colonos porque estaban los cortes muy cerca. Aquí era la tierra, entonces eso era barato. Por ejemplo, aquí en ese entonces los terrenos, cuando una persona iba a comprar una finca, un fundo, se llamaban fundos, no son fincas, eran fundos. Entonces eso eran las picas las que se compraban, cuando eso, pero nosotros como no teníamos nada, veníamos a ganar, a jornalear, porque se llamaba jornalear, y entonces ya había habido una primera etapa de la coca, que se llamó una etapa cuando hubo la coca que valía 150 pesos el gramo, y entonces se bajó, porque eso estuvo a 300, pero después de bajarse a 150 la gente abandonó eso, porque no, entonces como allá mi papá me había enseñado a trabajar, sacar madera con serrucho, que se llamó serrucho y un trocero para trozar la madera, porque cuando eso entonces no había motosierra. Entonces resulta que mejor me dediqué a eso, a trabajar con motosierra, con mi hermano Marcos, y trabajamos aquí sacando madera con serrucho. En ese entonces las primeras viviendas que vivieron por acá, como no sabían manejar el serrucho, entonces aquí se manejó esa parte que se llama yaripa, y las camas que habían para las personas que no podían dormir en hamaca, entonces se dormía era en unas hamacas y en unas yaripas. No había tabla porque no había quien cortara la tabla, pero como nosotros empezamos a cortar la madera a serrucho y se miraba bonita la madera cortada a serrucho, entonces ya nos echaron a buscar y le trabajamos como fue al Finadito Alquimedes Díaz, como fue a los señores de allí de don Jorge Montenegro, todo eso le cortamos nosotros madera y hicieron unas casitas ya bonitas y así fue como fuimos aprendiendo a trabajar la madera con serrucho y nos buscaban mucho cuando ese entonces. Entonces eso nos tocaba siempre sufrir un poco y bregar mucho, y imaginarnos a ver cómo levantar una viga cuando era una viga, por ejemplo, una troza de madera de 6 o 7 metros para las vigas que tocaba formarlas para hacer una casa. Eso era a fuerza, con unas vigas que se levantaba una troza inmensa y nosotros la hacíamos con unas bolillas que subíamos encima, y los que conocen, los antiguos conocen los acerríos, acerrucho. Quiero que esa historia quede para cómo era que se trabajaba entonces, cuando eso no había motosierras. Todo era a brazo, se llamaba trabajo a brazo, que eso es la parte de hace unos 50 años atrás, así era que se sacaban las maderas. Entonces, precisamente, hoy miramos que la juventud no conoce esa clase de trabajos. Nosotros que vivimos esa vida, yo la viví, entonces nosotros trabajamos mucho en esa parte por acá, trabajando con el acerrido. Después de que ya pasó una etapa que vivimos, entonces volvió a llegar el cuento de la coca. Y eso de la coca, entonces volvió a otra vez, porque nosotros veníamos buscando para formarnos
y para ir haciendo, por ejemplo, unos ahorros para poder llegar a ir a por allá a nuestra tierra, a visitar por allá a mi papá. Y trabajamos los primeros 4 años, los primeros 3 años, 4 años, y trabajamos haciendo esa parte, trabajando a serrucho. Entonces, después volvió y llegó el apogeo de la coca. Eso ya por lo menos lo que fue en el 88, en 85, 88 volvió y cogió fuerza la coca. Nos compramos un fundo y estuvimos por aquí, por el lado del Dorado, que eso queda aquí cerca, la parte de abajo del Dorado, queda aquí cerquita al Capricho. Y entonces fue cuando, mientras tanto que pasaba ese tiempo, el Capricho se iba formando. Se iba formando como caserío, porque cuando nosotros llegamos no habían sino 3 casitas y una escuela que se llamaba una escuela, pero no internado, porque como era selva, los chinos que estaban, los muchachos que estudiaban se venían, y los papás, para evitar el andar mucho del retirado contra la selva, entonces venían y los internaban ahí. Y así nosotros no conocimos mucho esa parte del internado, porque era trabajando en el campo, por allí hacia las afueras. Y por allá ya después del 88, nos empezamos a hacer una casita acá, que por cierto el fundador del caserío acá, que se llamó Víctor Roldán, ese señor nos vendió un lotecito, y los lotes eran a 5.000 pesos. Nosotros le compramos los lotes, un lotecito que teníamos, una casita aquí por la parte de atrás, de donde estoy ubicado. Entonces compramos un lote, y cuando esa vez los lotes eran a 5.000 pesos. Y así se siguió formando el Capricho. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Este contenido fue producido con recursos del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. Microhistorias del Capricho.